Con la manifestación de la ley en el Oriente, es decir, en este Oriente Medio, cómo se regía la norma escrita. Vamos a estudiar a profundidad acerca del Código de Hammurabi y sobre todo la ley del talión. En la historia externa de los pueblos antiguos del Medio Oriente podemos encontrar la historia jurídica que hace referencia al sur de Mesopotamia y sobre todo a Asiria. Si vemos en el mapa que estamos focalizando en pantalla, vas a ver que hay dos grandes ríos que regían en este lugar, es decir, el río Tigris y el río Éufrates. En este caso, los dos ríos, los grandes ríos, era una probabilidad de que las ciudades envidiaran mucho este lugar porque era rico en lo que es agricultura. Yo podía instalarme en este lugar y podía hacer, pues ya de manera más productiva, generar espacios económicos, sociales, dentro de una comunidad o de un grupo. Sin embargo, este lugar que era tan rico era envidiado por muchos y por eso vamos a estudiar a dos grandes civilizaciones, como lo fueron los asirios y los babilónicos, que ambos envidiaban mucho este lugar, que era el tema de la Gran Mesopotamia, de estos dos grandes ríos. Como podemos ver, en esta flecha vamos a dividir un poco la historia del derecho en tres grandes hitos. El primero, el antiguo, el segundo, el medio y el tercero, llamado el neobabilónico. En el caso del antiguo vamos a hablar acerca del tercer milenio antes de Cristo. Más o menos ahí vamos a hablar de los sumerios. ¿Por qué de los sumerios? Porque a los sumerios se les atribuye las primeras civilizaciones organizadas. Digamos que los sumerios, a través de la continuación de la costumbre, ellos regían y se organizaban en un lugar específico. En este caso estamos hablando del sur de Mesopotamia. Luego podríamos hablar en medio acerca de Asiria, que también fue fundamental e importante a través ya de su codificación en tablas. Y por eso sería importante hablar de Asiria, ¿no? De sus tablas llamadas tablas femeninas, tablas de la mujer o espejo de la mujer. Y luego después podemos hablar del neobabilónico a mitad del siglo VII a.C., donde ya estamos hablando de lo que podemos encontrar, por ejemplo, escritos bíblicos, ¿no? Acerca de los grandes reyes babilónicos y cómo éste se expandió y cómo éste conquistó y llegó a crearse el gran sistema, como conocemos el Código de Hammurabi, atribuido a uno de los reyes de esa cultura. Muy bien. Cuando hablamos del Código de Hammurabi, que es el hito más importante, estamos hablando de 1760 a.C. más o menos, y estamos hablando de un cuerpo normativo. Lo que ves ahí es una lectura cuneiforme, es decir, a través de unas cuñas se hacían unas lecturas, primero a través de la pictografía, que eso lo hemos visto en anteriores unidades, es decir, a través de símbolos, de animales, ¿no? Podríamos ver esas imágenes. Ahora ya podemos ver ya un poco de palabras, ¿no? Organizadas y que simbolizaban, hacían un significado. El Código de Hammurabi tenía estas, digamos, lecturas escritas, ¿no? Que podíamos hablar ya de normas en tanto civil, penal, matrimonial, en temas de propiedad. Ya estábamos hablando ya de una cultura mucho más avanzada, que solamente mantenía por escrito las cosas, sino que también las ejecutaba a través de una autoridad, que en este caso era el rey. Para muchos, el rey Hammurabi era de los grandes filósofos que hablaban de la noción de justicia, es decir, lo que corresponde a cada quien. Por eso, para la historia del derecho va a ser fundamental estudiar este rey y este código, ¿no? Que habla ya las divisiones propiamente del derecho que conocemos hoy en día. Muy bien, hablemos un poco del código. El código contiene 282 leyes desordenadas, es verdad, no están ordenadas como podríamos encontrar nuestro Código Civil o Código Penal actual, donde hay capítulos, incisos, artículos, sino que eran de manera desordenada, pero estaban distribuidas. En este monolito grande, era un monolito de gran estatura, estaba la estotilla que hemos visto en otras oportunidades y estaba la lectura, es decir, la parte escrita alrededor, por ambos lados, acerca de las normas, estas 282 leyes que hablaban de la época, cómo se tenía que regir, cómo tenían que entablar relaciones entre ellos e inclusive también con su rey. Estas normas iban desde temas penales,
jurídicos penales, temas agrícolas. Recuerden que el tema agrícola fue fundamental. Si no hubiera existido el tema agrícola, quizás no hablábamos ahorita de normas. El hombre, cuando se organiza, comienza a crear normas por el tema agrícola, por el tema de propiedad, por el tema del intercambio, por el tema del comercio. Comienza a ver de que necesitaba comunicarse con otras comunidades y organizarse. Y es ahí donde hablamos ya de normas. Además de temas patrimoniales, hablamos también que ha regido entre 250.000 a 3.000 habitantes, dicen los historiadores, ¿no? Es decir, una gran población se regía por el tema de Hammurabi, de este gran emperador que logró hacer de manera escrita las normas. Muy bien, hablemos acerca de este cuerpo normativo, de este monolito, de este gran monolito. Vamos a ver que hay un preámbulo, es decir, una preparación, unas indicaciones previas para leer. Luego vamos a hablar de la propia ley y vamos a hablar también del epílogo, donde se precisa el motivo de la redacción, saber el porqué, el fundamento del por qué yo escribo este cuerpo normativo. Por eso estábamos hablando de que el espíritu de la norma ya comienza a aparecer más o menos en Hammurabi, ¿no? El porqué de una norma. Muy bien, ahora veamos los contenidos de este. No podría hablar todo el día de los contenidos de Hammurabi porque si no nos pasaríamos horas de horas hablando de este. Pero sí podríamos hablar de algunas cosas en puntuales que sirven para el mundo de la historia del derecho. Como por ejemplo, cómo están divididos el tema de los hechizos, los sortilegios, y estas cosas, por ejemplo, no van enlazadas al tema religioso. Si bien es cierto, Hammurabi era escrito por hombres, no era escrito por Dios, no tenía esta inspiración divina que hablábamos antes, sí tenía algunas cosas como por ejemplo en el tema de brujería, el tema de las injurias, etcétera, como por ejemplo el tema de los dioses. Recordemos que en la época de Mesopotamia, cada una de las regiones que se estaban divididas tenían un dios, y este dios en particular era el que regía la ciudad. Entonces por eso todavía hablábamos de estas cosas espirituales, ¿no? Luego podríamos hablar, por ejemplo, de los contratos de comisión, que ya estamos hablando de un tema propiamente civil, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, de temas patrimoniales, como el tema de los depósitos. Podríamos hablar de temas de derechos personal, como son el tema de las normas de familia o como el tema de los esclavos. Si bien es cierto, aquí ya se estaba desarrollando el tema de los esclavos, recordemos que en otras civilizaciones no existía la figura de esclavos. Y también podemos hablar de temas penales, como por ejemplo son los golpes y las heridas, ¿no? ¿Qué pasaba si alguien golpeaba a otro? ¿Qué pasaba si alguien sufría algún tipo de herida? Ya estamos hablando de reparaciones, lo que existe hoy en día, que es la reparación civil. Muy bien, es importante saber que en la materia penal, en tema de Hammurabi, Hammurabi recoge mucho el tema de la ley del talión, es decir, el ojo por ojo y el diente por diente. En esta figura que ves ahí, que puedes ver un poquito más gráfica, en la época babilónica se podía matar a quien solo golpeó o ofendió a una persona. Es decir, el concepto de Hammurabi era mucho más allá. Muchas cosas que hoy en día serían inconcebibles. Por ejemplo, si alguien mata a otra persona, pues lo lógico es que vaya presa. En cambio, en esa época era diferente. Podría hasta morir por eso. Muy bien, en el código de Hammurabi, la ley del talión, que era la que primaba, podíamos hablar de penas como la echazón de agua, la quemazón, por ejemplo, la marca en la frente, el destierro, los azotes, por ejemplo, que hoy en día pues se está escuchando un poco en el tema peruano como tema de costumbre, pero no como tema de ley. El cortamiento de orejas, de pechos o manos, de la lengua. Por ejemplo, se estilaba mucho el cortar la oreja, si había un faltamiento al que dirigía la familia, es decir, al padre, ¿no? El arrancamiento de ojos, por ejemplo. Estas penas, hoy en día, si vamos al derecho, digamos, humano, si estamos hablando de la Declaración de Derechos Humanos, pues sería inconcebible. El Perú tendría que salir del pacto para poder aplicar cualquiera de estas, inclusive la pena de muerte. Es inconcebible hablar hoy en día del tema de la ley del talión. Hoy en día, si alguno de nuestras normas, Código Civil, Código Penal, hablara de alguna de las formas que estamos viendo ahora, pues sería una cosa
y lógica que no vendría al caso del mundo del derecho actual, que estamos hablando de un derecho con derechos humanos, ¿no? Donde no se puede transgredir una norma a un tema personal, humano, ¿no? Es inconcebible hablar de cortes de parte, desapariciones, muertes, etc. Muy bien. Muy bien, sería importante tomar nota de cómo vivían ellos. Es decir, esta ley de venganza, esta ley de talión, venía de algo, es decir, de la forma como se organizaba. Por eso podemos hablar que la sociedad en general se organizaba en temas de hombres libres, esclavos, ¿no? Y estos hombres libres eran los que contribuían a construir las grandes civilizaciones, como podrías ver en tus libros de historia. Y además estos incluían a los nobles que tomaban decisiones o que dirigían el comercio y que podían tener un poco de fondos que contribuían al imperio. Es decir, el noble pagaba, ¿no?, una, digamos, indemnización al templo, ¿no?, al lugar. Recuerda que ellos estaban dirigidos por templos, por dioses en cada lugar de organización, digamos. Y aparte estaba el tema del esclavo, que era que contribuía con la construcción, ¿no?, que podría ser por un tema de pena, es decir, un tema de que él haya cometido algún delito, por eso se convertía en esclavo, o que provenía de otro lugar, ¿no? Por lo tanto no podía ser determinado como un noble, o también que en alguna de las conquistas este esclavo, persona, ciudadano de otro lugar, terminaba siendo esclavo, terminaba siendo parte de la ciudad, pero de otro modo, ¿no?, como esclavo. Es decir, recibía el mayor de los castigos en el caso de aplicar el Código de Hammurabi para ellos. Muy bien, veamos algunos ejemplos del Código de Hammurabi. Podemos ver en pantalla, si un hombre acusa a otro hombre y le imputa un asesinato, pero no puede probarlo, ¿qué va a pasar? Va a ser ejecutado. Imagínate hoy en día que podamos hacer una acusación penal, ¿no?, digamos que podamos hacer algún tipo de denuncia, y no sea culpable, se determine que es inocente. Nosotros podríamos haber muerto ejecutados. Otro ejemplo, imagínate si un hombre imputa a otro hombre actos de brujería, pero no puede probarlo. El que ha sido acusado de magia tendrá que acudir al divino río, de echarse al divino río, y si el divino río se lo lleva, al acusador le será lícito quedarse con su patrimonio. Pero si el divino río lo declara puro, es decir, sano y salvo, sale sano y salvo, quien le acusó de magia será ejecutado. El que se echó al divino río se quedará con el patrimonio. Es decir, un río podría determinar si esta persona era inocente o culpable. Recordemos que los jueces todavía no figuraban mucho en esa época. Además, hablemos también de que con el tema del patrimonio podríamos ver que podías tú dejar el patrimonio si es que tú podrías decir alguna cosa que no era verdad, como en el caso de la brujería. Es decir, la verdad era fundamental y era un valor que se rescataba mucho en las primeras civilizaciones, la verdad. Luego después encontramos otro ejemplo. Si un hombre roba algo de propiedad del dios o del palacio, será ejecutado, y el que haya aceptado de sus manos lo robado será ejecutado también. Por ejemplo, si un hombre había robado, en este caso, alguna de las ciudades, había robado alguna de las ofrendas, había robado de repente la imagen que representaba esa ciudad, es decir, el dios que representaba esa ciudad, podía ser acusado de robo y podía además ser ejecutado. Imagínate si a alguien en el mundo real lo encontráramos en robo y pues lo ejecutáramos, sería una cosa impensable, podríamos llegar a delitos contra la humanidad. Muy bien, y después tenemos otro ejemplo para concluir. Si un hombre roba un buey o una oveja o un asno o un cerdo o una barca, sean del dios o del palacio, le devolverá 30 veces si son de un individuo común, lo devolverá 10 veces. Si el ladrón no tiene con qué devolver, será ejecutado. Es decir, el robo era penado con la devolución al 30% más. Es decir, era mucho más el tema del robo y además si no podías pagarlo tenías que ser ejecutado. Es decir, había una reparación. Conceptos de reparación ya se hablaba en las primeras civilizaciones. Muy bien, hemos llegado
Muy bien, vamos a continuar con esta unidad. Ahora vamos a hablar acerca de la ley entre los hititas, la justicia y el derecho natural. Podríamos hablar de la ley entre los hititas primero hablando de su codificación, es decir, de sus tablas. Entre los hititas encontramos 3 tablas importantes. Estas tablas van a contener distintos párrafos, podría ser más de 100 normas, entre ellas que están redactadas como mandatos condicionales, es decir, en tercera persona, y que van a estar divididas de la siguiente manera. La primera va a hablar acerca de lo que es las normas de las mujeres, la conducta de las mujeres, la segunda acerca del tema agrario y el tercero acerca del tema de la propiedad. Vamos a hablar también de que estas normas de los hititas, estos textos, se han expandido a lo largo del tiempo gracias a los escribas que ellos compilaron las normas. Es decir, ya podíamos tener normas escritas, así como hemos hablado con el código de Hammurabi. Entre estas normas es importante que rescate las 3 tablillas. La primera hablaba del tema de las mujeres. Imagínate que hoy en día tengamos normas para mujeres, normas de convivencia de mujeres. Es decir, cómo tenían que ir vestidas, cómo tenían que hablar al rey, cómo tenían que hablarle a su esposo. Hoy día sería inconcebible hablar de normas para las mujeres y para los hombres. Estaríamos acusados de discriminación, ¿no es cierto? Porque en todos los artículos del mundo hablamos de la igualdad ante la ley. Por ejemplo, en la Constitución Política del Perú, en el artículo 2, inciso 2, habla de que todos somos iguales ante la norma, ante la ley. En cambio, para ellos, la primera tablilla era solo para mujeres. Por eso le hablaban la norma de la mujer o el espejo de la mujer, le decían. Lo que vemos en pantalla ya es una segunda y tercera tablilla, donde podemos ver ya temas agrarios. Recuerden que las normas fueron creadas para el tema ya de producción agraria, por eso que vamos a encontrar ahí algunas. Luego vamos a hablar del tema de la protección de la propiedad en la tercera tablilla y podemos hablar ya de algunos ejemplos propios, es decir, de los delitos que se cometían por temas de propiedad. Por ejemplo, en la primera cláusula de esta tabla vamos a encontrar si una persona le quita la vida a un hombre o a una mujer con furia, el victimario debe entregar a la familia de la víctima 4 hombres o mujeres para pagar su responsabilidad de este hecho. Es decir, podría pagar con personas, con seres humanos. Mira qué tal concepto de la antigüedad, civilización antigua, que hablaba en una de sus tablillas cómo debía ser la reparación, el pago. Luego podemos encontrar en otra cláusula, por ejemplo, si se consignan sanciones por la violación del derecho a la propiedad, como son el robo de las cosas, el robo de animales o los bienes muebles, la regulación de las tarifas para retribuir el trabajo y la regulación de las ofensas sexuales estaban reguladas por el código y tenían que ser, digamos, pagadas por el delito, inclusive en algunos casos con la muerte. Es decir, la propiedad comienza a salir a la luz en estas grandes ciudades, en estas grandes civilizaciones. Muchos autores tú vas a encontrar que hablan que el derecho romano comienza a hablar del tema de propiedad. Pero eso en realidad es falso. Lo que podemos atribuirle al derecho romano es que el Estado protegía la propiedad, pero en realidad los conceptos de propiedad nacen desde las civilizaciones antiguas. Es por eso que ya existía un tema de administración de justicia. Habían jueces permanentes, ya en los hititas ya había jueces permanentes, y en algunos casos habían jueces que eran itinerantes. Es decir, ya había concepto de justicia en cuanto al tema del derecho de propiedad. Y eso era fundamental para el estudio del derecho romano. Muy bien, para nosotros ha sido un gusto. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video. Muy bien, ahora llegamos a las conclusiones. Recuerda que primero tenemos la costumbre como evolución del derecho arcaico. Es decir, ha ido evolucionando para ser categoría de ley, primero el tema escrito. Luego tenemos que, digamos, la parte escrita ha sido compilada, ha sido agrupada. Y a través de esta agrupación podemos hablar ya de un estudio propio del derecho. Además, podemos ver que todas las fuentes jurídicas nos van a remitir al Código de Hammurabi, que ha sido un hito importante en la historia
porque no solamente porque estaba escrito, sino por la forma de cosmovisión de la época. Además, tenían reglas, no solamente morales y religiosas, sino que ya estábamos hablando de la evolución del derecho, es decir, las normas de la sociedad, del derecho propietario, del derecho de familia, entre ellas. Además, podemos hablar que el Código de Hammurabi, sobre la base de la ley, ya tenía una profundidad acerca del derecho. Es decir, ya no solamente se orientaba al tema religioso porque no lo había escrito un dios, sino lo había escrito un rey. Y luego tenemos, por último, el tema de las leyes de los hititas. En el caso de los hititas se escribieron 3 grandes tablas, hablaban también de derecho de propiedad y también quedó de manera escrita cómo vivían y cómo se aplicaba el derecho en esa civilización. Por eso es importante hablar de estas 2 grandes, el tema de Hammurabi, que hacía atribución a un rey, y los hititas, que hacía atribución a una comunidad. Muy bien, para mí ha sido un gusto. Muchísimas gracias.